En 1923 había un pequeño pueblo, con un poco más de 130 habitantes, entre ellos una anciana de extraña actitud y misteriosa personalidad, algo reservada, su cabellera era cana y de avanzada edad, y gracias a eso se ganó el apodo de la bruja. No se sabía nada de ella, decían que era una de las primeras en habitar el pueblo. Su casa era la más alejada, ubicada en las afueras del pueblo junto a un río y todo el pueblo se inventaba un montón de rumores sobre ella, pero lo único que se sabía es que ella tocaba el violín a las 9 en punto, siempre se escuchaba esa melodía melancólica que le ponían los pelos de punta a todos los habitantes del pueblo. Las madres nunca dejaban que sus hijos jugaran cerca de la casa de la bruja, ni los jóvenes se atrevían a acercarse a la tenebrosa casa, y cada vez que la anciana tocaba el violín, todos se encerraban a dormir. Era como si esa melodía anunciara la hora de dormir del pueblo, incluso los padres lo usaban para que los niños se fueran a dormir temprano o si no la bruja vendría y se los comería. Una noche, antes de las 8 de la noche se escucharon unos gritos desgarradores, era la casa de la bruja que estaba envuelta en llamas, todos escuchaban esos gritos de dolor pero nadie fue a ayudar a la pobre anciana. Al día siguiente, llegaron los policías del pueblo que encontraron los restos calcinados de la anciana y los enterraron en lo que quedaba del jardín de su casa. Después de todo, a nadie le importaría que sucediera con los restos de aquella anciana tan solitaria y dieron el caso por cerrado. Pasaron 2 semanas y todo el pueblo estaba tranquilo porque al fin podrían descansar de esa melodía que a todos les atemorizaba. Una noche, todo el pueblo estaba tranquilo, pese a lo que recientemente había sucedido, y a punto de dormir. Entonces, un escalofrío colectivo recorrió al pueblo. A las 9 de la noche se empezó a escuchar esa melancólica melodía, era el sonido del violín de la bruja que se suponía estaba muerta, haciendo que todos entraran en pánico y se encerraran en sus casas. Los habitantes sabían que era la bruja que había regresado de la muerte para atormentarlos. Desde entonces la misma melodía se escuchaba a la misma hora justo como lo hacía aquella anciana en vida, pero un día el violín no sonó, todos pensaron que ya había pasado lo peor, fue entonces cuando uno de los niños del pueblo desapareció, era el hijo del herrero, todos estaban aterrorizados ya que sabían que si el violín no sonaba significaba que un niño del pueblo desaparecería. Para 1928, ya no había niños en el pueblo a excepción de uno, yo, que era el más joven en ese entonces. Fue cuando empezaron a desaparecer los adultos, los que quedábamos nos reunimos y fuimos a la casa de la bruja, iban a llevarse los restos de la bruja a otro lugar, fue cuando entre toda la turba de personas, se empezó a escuchar el violín con aquella tonada aterradora y un espectro calcinado pasó entre todas las personas hasta llegar a la punta de la colina, el espectro parecía pasar de las personas ya que parecía que no les daba importancia, hasta que una mujer le preguntó enfadada: ¿por qué te llevas a nuestras familias? ¿Qué hemos hecho nosotros para que nos hagas esto? El espectro dio media vuelta y miró a la turba y con una voz antinatural dijo: yo nunca fui una bruja, yo solo vivía aislada porque sufría el rechazo de todos ustedes, sé que se decían cosas terribles sobre mí, pero solo eran rumores que la gente inventaba. Bueno, ahora puedo ser eso que ustedes creían que era, puedo ser una bruja, puedo comerme a sus familias, ¿quieren a sus hijos y familiares de vuelta? Bien, pues aquí los tienen. Entonces el horrible espectro abrió la boca arrojando sangre, huesos y vestigios de ropa sobre las personas del pueblo. Los días pasaron, y las desapariciones empeoraron, ahora el cuerpo de las personas aparecía mutilado en la plaza del pueblo, ya había pasado un mes y decidí confesarle a mi madre que yo era el causante de todo esto, que yo había sido quien mató a la bruja, y me dijo que lo mantuviera en secreto ya que, si se lo decía a las personas del pueblo, estas me entregarían a la bruja. Así fue pasando el tiempo y poco a poco todos en el pueblo fueron desapareciendo, y ahora solo quedó yo. He vivido por mucho tiempo y sé que este castigo me lo merezco, por lo que hice, sin embargo me da miedo que cosas me vayan a hacer, sé que la peor de las torturas está siendo guardada para mí, sé que hoy es mi hora, porque son más de las 9 de la noche y no he escuchado sonar ese violín.